La muerte es una verdad profunda y constante en la vida humana. Aunque muchas veces tratamos de evitarla o ignorarla, el hecho de que somos mortales nos coloca frente a una realidad ineludible. Sin embargo, lo que generalmente se nos olvida es que la muerte no es el final, sino un tránsito hacia lo eterno. Honrar a los muertos no es solo un acto simbólico, sino una manifestación de nuestra fe en la vida que sigue más allá de este mundo. ¿Cuántas veces nos encontramos demasiado ocupados para detenernos a reflexionar sobre aquellos que ya no están? Quizá porque no sabemos cómo hacerlo, o tal vez porque tememos enfrentar la finitud de nuestra existencia. Pero ¿no es acaso en el acto de honrar a los muertos donde encontramos también una profunda enseñanza espiritual? Al honrar a los que han partido, estamos afirmando nuestra fe en que la muerte no tiene la última palabra. San Agustín, uno de los más grandes teólogos de la historia, nos dejó un testimonio conmovedor sobre cómo vivió el dolor por la muerte de su madre, Santa Mónica. Durante muchos años, San Agustín luchó con el sufrimiento por su partida, y sin embargo, fue a través de la oración constante y de la búsqueda de la paz interior que llegó a entender que su madre no se había ido, sino que había comenzado un nuevo camino hacia la vida eterna. Él mismo escribió que las oraciones que hacía por ella, lejos de ser un simple consuelo personal, eran un acto de amor y fe que ayudaban a su alma a continuar su camino hacia Dios. En su experiencia, encontró una verdad profunda. Honrar a los muertos es honrar la esperanza de la resurrección. De esta manera, la oración se convierte en el primer acto de honra hacia los difuntos. Orar por ellos no es una mera costumbre o ritual vacío. Al contrario, la oración por los muertos es un acto espiritual que refleja nuestra esperanza en la resurrección y en la vida eterna prometida por Cristo. En la Sagrada Escritura encontramos un ejemplo de la importancia de la oración por los muertos en el libro de los Macabeos. Es bueno y sabio rezar por los muertos para que sean librados de sus pecados. 2 Macabeos 12:45. Esta enseñanza nos invita a entender que nuestras oraciones, dirigidas con amor y fe, pueden tener un impacto espiritual, no solo para los vivos, sino también para aquellos que han partido. Es importante recordar que nuestras oraciones no son simplemente un medio de consuelo para los que quedan, sino un acto de intercesión que puede aliviar a las almas que atraviesan el purgatorio, ayudándolas a alcanzar la paz eterna. Y, aunque no podamos ver de manera tangible el resultado de estas oraciones, la fe nos enseña que nuestras acciones tienen un eco en el más allá. Al hacerlo, nos convertimos en partícipes de un acto divino de misericordia, extendiendo el amor de Dios no solo a los vivos, sino también a los muertos, que siguen siendo nuestros hermanos y hermanas en la fe. Hoy en día, muchos nos preguntamos cómo podemos honrar adecuadamente a los que ya no están. ¿Es suficiente con recordar sus nombres y sus recuerdos? ¿O quizás debemos hacer algo más profundo? Como San Agustín, cada uno de nosotros está llamado a orar por aquellos que amamos y que ya se han ido. Es a través de la oración que mantenemos vivos sus recuerdos y que, al mismo tiempo, ayudamos a sus almas a seguir su camino hacia la paz de Dios. De hecho, muchos santos y místicos de la Iglesia nos invitan a hacer más que solo recordar. Nos invitan a vivir de una manera que honre su memoria. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió su vida de tal forma que toda su existencia estaba impregnada por la oración y el sacrificio. A través de sus acciones y su profundo amor por Dios, San Francisco nos muestra que el verdadero homenaje a los muertos no es solo un acto de recuerdo, sino también de acción. Es vivir nuestra vida con una fe que refleje la esperanza de la resurrección. Hoy, puedes comenzar a honrar a tus seres queridos de una manera profunda y significativa. Una de las formas más poderosas de hacerlo es mediante la oración. Pero no se trata solo de una oración rápida al final del día, sino de una oración consciente y amorosa, dirigida con el corazón. Por ejemplo, podrías decir: Señor, te entrego el alma de... nombre del difunto, que encuentre paz en tu amor eterno. Te pido que su alma repose en tu misericordia y que su memoria inspire mi vida a vivir en amor y fe.
Esta oración no solo es un acto de amor, sino también de confianza en la bondad divina. Al orar, recordamos que la muerte es solo un paso en un camino más grande. Jesús, al decir, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá», Juan 11:25, nos asegura que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en Él. Esta promesa es nuestra esperanza. Al honrar a los muertos, no solo estamos honrando su memoria, sino reafirmando nuestra fe en la vida eterna. Te invito a reflexionar sobre este acto de oración. ¿Has pensado alguna vez en la profundidad de tu oración por los que se han ido? ¿Cómo cambia tu corazón al saber que, con cada palabra que ofreces, estás contribuyendo a la paz eterna de un alma? Si estas palabras resuenan en tu corazón, te invito a suscribirte para recibir más enseñanzas que te guiarán en este camino de fe y esperanza. A medida que profundizamos en el camino de honrar a los muertos, es fundamental comprender que este acto no solo tiene un impacto en las almas de los que han partido, sino que también transforma nuestra propia vida. La oración, aunque poderosa, no es el único medio por el cual podemos honrar a nuestros seres queridos. Existe otra práctica igualmente importante, la de ofrecer sacrificios espirituales, que nos une a la verdadera misión de la Iglesia y nos acerca al misterio divino. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, nos enseñó que el sacrificio espiritual no solo se trata de lo que ofrecemos externamente, sino de la actitud interna con la que lo hacemos. Él decía que el verdadero sacrificio es aquel que nace de un corazón contrito, de un alma dispuesta a entregarse por completo a Dios. No es simplemente el acto de dar algo, sino el acto de vivir en generosidad, de dar sin esperar nada a cambio, incluso si lo que damos no es material. Ofrecer sacrificios por los muertos es también un acto de amor que refleja nuestra esperanza en la resurrección. En este sentido, la misa es el mayor sacrificio espiritual que podemos ofrecer por los que han fallecido. Al participar en la Eucaristía, unimos nuestras oraciones a las de toda la Iglesia, presentando a Dios no solo nuestras necesidades, sino también las de aquellos que ya no están con nosotros. La misa es el sacrificio más perfecto, el mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz por la salvación del mundo. Al asistir a la misa en nombre de los muertos, no solo les damos homenaje, sino que nos unimos al sacrificio redentor de Cristo, pidiendo por la paz y la purificación de sus almas. Esta práctica, además, tiene profundas raíces bíblicas. En la carta de San Pablo a los Corintios se nos recuerda: el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. El cáliz de bendición no es la comunión con la sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16. La Eucaristía no solo es un acto de unión con Cristo, sino también una forma de intercesión por aquellos que ya han partido. Al participar en ella, podemos ofrecer nuestras oraciones y sacrificios en favor de las almas de los muertos, confiando en que Dios los recibe con misericordia. Es importante también entender que esta práctica no solo es un acto de devoción, sino una oportunidad para vivir nuestra fe de una manera más profunda. La ofrenda espiritual, sea a través de la misa, el ayuno o incluso las buenas obras, nos recuerda que estamos llamados a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás, incluidos aquellos que ya han partido. Como nos enseña el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. De esta manera, nuestro amor por los muertos no solo se manifiesta en palabras, sino en acciones que reflejan el sacrificio de Cristo por todos nosotros. San Francisco de Asís, conocido por su profunda vida de oración y sacrificio, entendió esta enseñanza de manera profundamente radical. Él vivió cada día como un sacrificio de amor a Dios no solo por su propia salvación, sino por la salvación de todos. En sus oraciones y sacrificios, San Francisco siempre incluyó a los muertos sabiendo que la misericordia de Dios no tiene límites.
A través de su ejemplo, podemos aprender que honrar a los muertos no solo es un acto de nostalgia, sino una invitación a vivir con una fe activa, dispuesta a ofrecer nuestras vidas por el bien de otros, incluso aquellos que ya no están con nosotros. Hoy en día, al igual que San Francisco, tenemos la oportunidad de hacer sacrificios espirituales en favor de nuestros seres queridos que han partido. Tal vez podrías comenzar con una misa mensual por ellos, o quizás podrías ofrecer un día de ayuno o de oración intensa. Estos actos no son solo símbolos vacíos, son poderosos medios de gracia que nos permiten acercarnos a Dios y ayudar a las almas de los difuntos en su tránsito hacia la paz eterna. Estos sacrificios nos transforman, nos llaman a vivir de una manera que trascienda lo material. Nos invitan a dar de nosotros mismos de una manera que refleja el amor de Cristo. Quizás te preguntes, ¿qué tipo de sacrificio es el adecuado? La respuesta está en la intención de tu corazón. No se trata de dar algo que nos sobre, sino de dar lo que es valioso para nosotros, lo que requiere un esfuerzo, un desprendimiento. Tal vez puedas empezar con un sacrificio pequeño, pero significativo, ofrecer un día de oración o de servicio en favor de los demás. Al hacerlo, no solo honras la memoria de los que se han ido, sino que también profundizas tu propia vida espiritual, haciéndola más rica en fe y en amor. Es en estos pequeños sacrificios donde encontramos el verdadero significado de honrar a los muertos. No es solo una cuestión de memoria, sino de vivir una vida que refleje la esperanza de la resurrección, de dar generosamente por el bien de los demás y de vivir con la certeza de que el sacrificio, por más pequeño que sea, tiene un valor eterno. Al hacerlo, nos unimos no solo a los que ya han partido, sino a toda la Iglesia que a lo largo de los siglos ha ofrecido sacrificios y oraciones por el descanso eterno de las almas. En este proceso de intercesión y sacrificio, podemos experimentar el amor de Dios de una manera nueva. No solo oramos por los muertos, sino que a través de nuestras oraciones y sacrificios, también encontramos consuelo y esperanza para nosotros mismos. El sacrificio espiritual es una vía para acercarnos más a Dios y a través de ello aprender a vivir con una mayor profundidad espiritual. Al hacerlo, honramos no solo a los muertos, sino también el don de la vida que Dios nos ha dado, un don que siempre debe ser vivido en generosidad y amor. En nuestro camino para honrar a los muertos, hemos explorado la oración y el sacrificio como medios poderosos para ayudar a las almas de nuestros seres queridos. Sin embargo, no podemos olvidar una práctica esencial que también tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual: la memoria y el testimonio de los que han partido. El recordar a los muertos, mantener viva su memoria en nuestro corazón, es una forma de honrarlos y de seguir aprendiendo de su vida. Cuando pensamos en la memoria de los difuntos, no nos referimos solo a los recuerdos superficiales, sino a un acto profundo de contemplación y veneración. La memoria de un ser querido debe ser considerada una verdadera enseñanza para nuestra vida. La vida de los muertos sigue hablándonos, aún después de su partida. De hecho, en las Escrituras, Dios mismo nos invita a recordar las acciones de los justos, como una forma de aprender de ellos. En el libro de los Proverbios se nos dice: «El justo será recordado para siempre». Proverbios 10:7. Este versículo nos recuerda que el verdadero honor no radica solo en el recuerdo, sino en la forma en que vivimos siguiendo el ejemplo de aquellos que nos precedieron. San Ignacio de Loyola, uno de los grandes santos y fundadores de la Compañía de Jesús, nos enseñó a recordar a los muertos como un acto de gratitud. Él decía que la memoria de nuestros seres queridos no es solo una forma de nostalgia, sino una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. San Ignacio solía reflexionar sobre las vidas de aquellos que habían sido grandes modelos de fe, y en sus ejercicios espirituales animaba a los creyentes a recordar las virtudes de los santos y de los difuntos, no solo como un homenaje, sino como un modo de inspirarnos a vivir con mayor fe y esperanza. El recordar a los muertos, entonces, se convierte en un acto que no solo nos conecta con ellos, sino con Dios mismo,
ya que nos invita a vivir de acuerdo con los valores que ellos vivieron. Recordar no solo implica mantener viva la imagen de una persona en nuestra mente, sino también vivir de manera que esa persona, aún en su ausencia, siga guiando nuestros pasos. La memoria se convierte en una lámpara que ilumina el camino de nuestra vida. Es por eso que, cuando recordamos a nuestros seres queridos, no solo lo hacemos para aferrarnos a su recuerdo, sino para continuar su legado de fe, esperanza y amor. Recordar a los muertos es, en cierto sentido, darles una vida nueva en nuestro corazón, permitiendo que su testimonio continúe formando y guiando nuestra vida espiritual. Además, la memoria de los muertos tiene un impacto en nuestra relación con Dios. Al recordar y honrar a aquellos que han partido, nos conectamos con la red de amor y fe que trasciende el tiempo y el espacio. En la carta a los Hebreos se nos habla de esta red de santos que nos precedieron. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Al recordar a los muertos, nos unimos a esa nube de testigos, que no solo nos observan, sino que interceden por nosotros, y cuya vida de fe continúa inspirándonos a vivir con mayor dedicación a Dios. Es importante, sin embargo, que nuestra memoria no se quede solo en la contemplación pasiva, sino que se traduzca en acciones concretas. Recordar a los muertos debe llevarnos a vivir de manera más intencional, a tomar decisiones que reflejen el amor que ellos nos enseñaron. La memoria se convierte en un llamado a la acción. ¿Cuántas veces al recordar a alguien que ha partido, nos damos cuenta de lo que esa persona representaba para nosotros? Tal vez una lección de generosidad o una enseñanza sobre la importancia de la paciencia. Es en este sentido que la memoria se convierte en una brújula para nuestra vida, guiándonos hacia una mayor fidelidad a Dios. Una práctica muy poderosa para mantener viva la memoria de los muertos es compartir historias de ellos, especialmente en momentos de oración o reflexión familiar. Al contar sus historias, no solo preservamos su recuerdo, sino que, al mismo tiempo, transmitimos sus virtudes a las generaciones futuras. De esta manera, su vida se convierte en una semilla que sigue germinando en el corazón de aquellos que los conocieron y los amaron. San Juan Pablo II, en una de sus cartas apostólicas, animó a las familias cristianas a mantener vivas las memorias de los seres queridos a través de la transmisión de historias, valores y enseñanzas. Esta práctica no solo honra a los muertos, sino que fortalece a los vivos en su camino de fe. Además, recordar a los muertos nos ayuda a poner en perspectiva nuestra propia vida. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, a evaluar nuestras prioridades y a vivir con más conciencia de nuestra temporalidad. ¿Qué legado quiero dejar cuando me vaya? ¿Qué enseñanzas de aquellos que me precedieron seguiré viviendo en mi vida? Son preguntas profundas que surgen cuando consideramos la memoria de los muertos. Al recordar a los que han partido, también nos unimos a la gran comunión de los santos. La Iglesia nos enseña que todos estamos unidos en Cristo. No importa el tiempo o el espacio que nos separe, esta comunión trasciende la muerte y nos permite vivir en la esperanza de que, aunque separados por el velo de la muerte, estamos unidos en el amor de Dios. El recuerdo de los muertos, entonces, se convierte en un acto de comunión, un acto que nos ayuda a vivir más plenamente la esperanza de la resurrección. Es en este ejercicio de recordar a los muertos, de hacer memoria de su vida y de su fe, que encontramos una profunda paz. No es una paz que provenga de la tristeza o de la nostalgia, sino una paz que brota de la certeza de que la vida no termina, sino que sigue en la eternidad. Recordar a los muertos es un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de amor. Y al hacerlo, encontramos consuelo para nuestros corazones y fuerza para seguir adelante.
sabiendo que el amor de Dios nos une a ellos y a todos los que han partido antes que nosotros. La muerte no es solo una transición hacia lo desconocido, sino un acto profundamente enraizado en la promesa divina de la vida eterna. Este misterio de la vida y la muerte se revela de manera plena en las Escrituras, donde encontramos la certeza de que, aunque la muerte es parte de nuestra experiencia humana, no tiene la última palabra. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice: si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Primera de Corintios 15, 13 al 14. Así, la resurrección no es solo el fundamento de nuestra esperanza, sino la clave para comprender la muerte y cómo debemos honrar a los muertos. Este versículo refleja la esencia de nuestra fe cristiana. La muerte no es un fin, sino un comienzo, el tránsito hacia la eternidad. Al honrar a los muertos, no solo afirmamos que ellos continúan existiendo en la presencia de Dios, sino que también somos llamados a vivir con la misma esperanza en la resurrección que los primeros cristianos. Esta esperanza nos invita a mirar más allá del sufrimiento temporal, a ver en la muerte el paso necesario hacia la vida eterna, como Cristo mismo lo mostró al resucitar al tercer día. San Agustín, uno de los más grandes teólogos, entendió profundamente este misterio. Después de la muerte de su madre, Santa Mónica, quien fue su gran guía espiritual, Agustín luchó con el dolor de su partida, pero encontró consuelo en la certeza de la resurrección. En sus escritos, San Agustín reflexiona sobre cómo la muerte, aunque dolorosa, no es una separación definitiva, sino una espera de la reunión en el reino de Dios. Esta reflexión se convierte en una fuente de consuelo, porque nos invita a recordar que la muerte es solo un paso más en el viaje hacia la vida eterna con Dios. Al pensar en la muerte de nuestros seres queridos, es vital que vivamos en la luz de esta promesa de resurrección. La Biblia nos enseña a no temer a la muerte, sino a verla como una entrada a la plenitud de la vida, aquella que Cristo ha prometido a todos los que creen en Él. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esta promesa nos da una nueva perspectiva sobre la muerte. No es el fin de una existencia, sino el comienzo de una vida transformada, eterna, junto a Dios. Es en este contexto de resurrección que debemos entender cómo honrar a los muertos. Al hacerlo, no solo estamos preservando su memoria, sino también afirmando nuestra fe en la vida eterna. La Iglesia nos invita a vivir esta fe de manera activa, no solo mediante oraciones y sacrificios por los difuntos, sino también en la manera en que vivimos nuestra propia vida. Al honrar a los muertos, hacemos un acto de fe en la resurrección, un acto de esperanza en que un día estaremos reunidos con ellos en la presencia de Dios. Una de las formas más hermosas y efectivas de honrar a los muertos es mediante la oración, especialmente la oración que intercede por ellos. Las oraciones, en particular las que ofrecemos durante la misa, tienen un poder inmenso. A través de la Santa Misa, unimos nuestras intenciones con las del cuerpo de Cristo, presentando nuestras oraciones por las almas de los difuntos, pidiendo a Dios que les otorgue paz y descanso eterno. San Juan Pablo II, en sus enseñanzas sobre la vida eterna, subrayó la importancia de la oración de intercesión, especialmente cuando se trate de aquellos que han partido de este mundo. Él nos recuerda que nuestras oraciones no solo son un acto de caridad, sino también un medio para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra esperanza en la vida después de la muerte. Además, al ofrecer nuestras oraciones y sacrificios por los muertos, nos unimos a toda la Iglesia, que a través de los siglos ha venerado a los que han partido y ha intercedido por ellos. En este sentido, la Iglesia no solo nos llama a orar por los difuntos, sino a vivir con la conciencia de que estamos todos unidos en Cristo más allá de la muerte. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos enseña que la oración por los muertos es un acto de caridad que ayuda a las almas a ser purificadas y a llegar a la gloria de Dios. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos preguntarnos, ¿cómo vivimos nuestra vida a la luz de esta esperanza en la resurrección?
¿De qué manera nuestro amor por los que han partido nos mueve a vivir de forma más generosa, más comprometida con los valores del Evangelio? Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la certeza de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que nos acerca más a la vida verdadera. Es también un recordatorio de que, al honrar a los muertos, estamos invitando a la transformación de nuestras propias vidas. La muerte no es algo que debamos mirar con miedo o con angustia, sino con la esperanza de que un día, en el reino de Dios, todos los creyentes se reunirán en la gloria eterna. Honrar a los muertos, entonces, no solo es un acto de piedad, sino también una afirmación de nuestra fe en el amor eterno de Dios, que nunca falla y que nos llama a vivir con esperanza incluso en medio del dolor. Hoy, al reflexionar sobre este misterio de la muerte y la resurrección, te invito a renovar tu esperanza en la vida eterna. En cada oración que ofrezcas por los difuntos, en cada sacrificio que hagas, recuerda que no solo estás honrando a aquellos que han partido, sino que también estás afirmando tu propia fe en la promesa de Cristo, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, sino que somos llamados a vivir eternamente con Él. Que al honrar a los muertos encuentres consuelo y esperanza, y que tu vida se vea transformada por la certeza de que, en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Que este acto de fe te inspire a vivir con mayor generosidad y amor, sabiendo que cada día nos acerca más a la eternidad prometida. Al final, todos los actos de honra hacia los muertos, ya sea mediante oración, sacrificio o memoria, deben llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Honrar a los muertos no es solo un acto de piedad hacia aquellos que se han ido, sino un recordatorio constante de nuestra fragilidad y nuestra esperanza en la resurrección. La muerte de un ser querido puede conmocionarnos, pero al mismo tiempo nos invita a mirar más allá de esta vida temporal y a vivir con la visión puesta en la eternidad. En la vida cristiana, cada acto de veneración por los muertos tiene un propósito mucho más grande: llevarnos a vivir con mayor fe, mayor esperanza y mayor amor. Como nos enseña San Pablo en su carta a los Corintios, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta afirmación nos recuerda que no estamos llamados a vivir solo para nosotros mismos, sino para Dios, y que tanto nuestra vida como nuestra muerte tienen un propósito divino. Al honrar a los muertos, estamos reafirmando nuestra creencia de que estamos todos unidos en Cristo, que la muerte no separa, sino que nos llama a vivir en una comunión más profunda con Él. En la vida cristiana, cada acto de veneración por los muertos tiene un propósito mucho más grande: llevarnos a vivir con mayor fe, mayor esperanza y mayor amor. La vida de cada uno de los santos nos invita a preguntarnos, ¿estamos realmente viviendo nuestra fe con el fervor que ellos demostraron? Además, recordar a los muertos con amor no es solo un acto de devoción, sino también un acto de esperanza. La Escritura nos recuerda que no todos los que duermen en la tierra volverán, pero aquellos que creen en mí vivirán. Juan 5:28, 29. En la fe cristiana, la muerte no tiene la última palabra. Es solo el paso que nos lleva al encuentro con Dios. Por lo tanto, al honrar a nuestros seres queridos, también estamos afirmando nuestra creencia en la vida eterna, en la resurrección de los muertos y en la victoria final de la vida sobre la muerte. Este acto de esperanza nos transforma y nos da una nueva perspectiva sobre nuestra propia vida. Es en este contexto de esperanza y amor donde encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia: vivir de manera que podamos ser testigos de la vida eterna que nos ha prometido Dios. La muerte, entonces, ya no es vista como algo aterrador, sino como una transición hacia una vida sin fin, una vida en la que la muerte no tiene poder. San Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dice: «Por mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Esta afirmación nos invita a ver la vida y la muerte desde una perspectiva cristiana, en la que tanto el vivir como el morir tienen un significado profundo y eterno. En este sentido, honrar a los muertos se convierte en un recordatorio de nuestra propia vocación a la eternidad. Al orar por ellos, al ofrecer sacrificios en su nombre, estamos fortaleciendo nuestra propia fe en la resurrección y en la vida eterna. Esta fe
Nos llama a vivir con mayor propósito, a vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un significado eterno. Y no solo se trata de recordar a los que ya han partido, sino de vivir de tal manera que nuestras acciones reflejen la fe en la vida que Cristo nos ha prometido. Como conclusión, al honrar a los muertos, estamos llamados a vivir con mayor profundidad y conciencia de nuestra propia vida de fe. La memoria de los que se han ido nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra preparación para la vida eterna. Y mientras oramos y sacrificamos por ellos, también debemos recordar que este acto de honra nos transforma a nosotros mismos, guiándonos a vivir con un corazón más generoso, más lleno de esperanza y más comprometido con la vida que Dios nos ha dado. Que esta reflexión sobre la muerte y la resurrección nos inspire a vivir con una esperanza renovada, sabiendo que, en Cristo, la muerte no es un final, sino un nuevo comienzo. Al honrar a los muertos, honramos nuestra propia fe en la vida eterna y nos preparamos para vivir de acuerdo con esa esperanza en nuestra vida diaria.